Desde Ganar Alcorcón partió la idea de montar este acto sobre el Tratado Transatlántico del Libre Comercio, del TTIP, ya que consideramos que aún es el gran desconocido para la gran mayoría de los vecinos y vecinas de este municipio y del mundo en general. Y uno de los motivos de este gran desconocimiento es la falta de información y de transparencia con la que se está llevando a cabo todas las negociaciones que están teniendo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Con lo que nos da que pensar que este secretismo de dichas negociaciones, con lo poco que se nos está filtrando de dichas negociaciones, no va a beneficiar en nada a los trabajadores y trabajadoras, ya que las personas y sus organismos políticos más cercanos, en este caso los ayuntamientos, estarían supeditados a los beneficios económicos del mercado global. Para que nos expliquen esta situación de dicha negociación, lo poco que se conoce, como he dicho antes, nos acompañan los grandes ponentes y compañeros y compañeras que nos van a hablar de esta negociación y, sobre todo, en qué nos influye a la ciudadanía este tratado, tanto a nivel europeo, a nivel estatal, autonómico y en lo local. Entre nosotras nos acompaña la compañera Sol Sánchez, que va a intervenir en tercer lugar. Es una activista de izquierdas, diputada por Madrid, por Izquierda Unida, militante de ATAC en España, de la que fue coordinadora hasta dar el salto político, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Mujer muy comprometida con la lucha contra el pensamiento único y el neoliberalismo. También es miembro de unos movimientos ciudadanos muy conocidos aquí en Alcorcón, como es la Plataforma contra Eurovegas y la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, entre otras. Está con nosotras también Miguel Urbán, diplomado en Historia, activista político y social, militó en el movimiento estudiantil y participó en movimientos como son contra la guerra de Irak, el movimiento 15M, y formó parte de sus inicios desde sus inicios de izquierda anticapitalista. Cofundador de Podemos, junto a otros compañeros y compañeras, en estos momentos eurodiputado por Podemos. En primer lugar, va a intervenir Enric Jubén, nuestro compañero Enric Jubén, economista, miembro de ATAC de Bruselas y de EWAC, una asociación internacional de economistas marxistas y progresistas. Participa en la Red por la Justicia Fiscal y en la Econosfera y trabaja en GRES, un grupo de investigación y estudios por una estrategia económica alternativa. Colabora activamente con el INEM, el Instituto de Estudios Marxistas, impartiendo cursos en la Universidad de Verano. Es autor de una importante obra titulada La crisis de 30 años, el fin del capitalismo. Sitúa un modelo económico que evite que los ciudadanos paguen una crisis de la que no somos responsables. Hoy contamos con él aquí para ofrecernos una visión económica y política del significado, el objetivo y a quién beneficia las consecuencias del Tratado de Libre Comercio. Una de las preocupaciones que tenemos como candidatura de Unidad Popular en Alcorcón es cómo nos puede afectar aquí a nivel local. Bien, los municipios españoles, las comunidades autónomas, se encuentran en el punto de mira de este tratado. La autonomía de las administraciones autonómicas y municipales, reconocida como un derecho constitucional, quedaría gravemente dañada al anteponer sistemáticamente el interés comercial de las empresas transnacionales al bien común. Las élites políticas y los grandes monopolios presentan el TIC como la solución más eficaz para el crecimiento económico y la creación del empleo. No obstante, numerosos estudios, como ahora nos contará Enric, demuestran que efectivamente no es así, sino todo lo contrario. Con la entrada del TIC, tanto municipios como comunidades autónomas perderán gran parte de su capacidad para gestionar materias como la vivienda, la sanidad, medio ambiente, servicios sociales, educación o alimentación. Los ayuntamientos, por ejemplo, se encontrarán ante una realidad en la que estará prohibido cualquier intento de aplicar criterios de proximidad, desarrollo sostenible local a las contrataciones públicas o restringir el uso de técnicas que se consideren peligrosas, pesticidas, transgénicos, hormonas. Incluso podemos llegar a tener problemas otra vez aquí en España con el tema del amianto, porque la Unión Europea, los Estados Unidos no lo regula de igual forma que aquí. Voy a dar unas breves pinceladas de lo que nos afecta más directamente a nosotros aquí en el ámbito local y luego lo ampliarán entre los compañeros y la compañera.
En primer lugar, la contratación pública privatizada. Uno de los objetivos de la negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea es garantizar el acceso de las empresas privadas a la contratación pública. Es la tarta, es el pastel. Antes la economía se basaba más en el ladrillo y ahora la tarta, el pastel para estas grandes corporaciones, sobre todo transnacionales, están en la contratación de los servicios públicos. Por otro lado, tenemos las privatizaciones encubiertas, como puede ser la privatización total del agua, la educación o las competencias propias de los ayuntamientos y de la comunidad autónoma, como la programación de la enseñanza, muy importante, o la cooperación con la administración educativa en la creación, construcción o sostenimiento de los centros docentes públicos, que corren el riesgo de caer progresivamente en manos privadas. En tercer lugar, tenemos el tratamiento de servicios de limpieza. La privatización del tratamiento de residuos y de servicios de limpieza es un problema existente que se agravaría aún más con la entrada en vigor del TIC. No olvidemos que Alcorcón, además, tenemos la suerte, no como en otros municipios, de tener una empresa pública de servicios, que es Esmasa, que con la entrada del TIC, uno de los miedos que tenemos desde ganar Alcorcón, que entre capital privado en esta empresa con las consecuencias que ello acarrea. Con esto quiero decir que, por un lado, la limpieza va a empeorar bastante en el ayuntamiento y, por otro lado, las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras van a quedar gravemente dañadas, porque no se nos olvide que este tratado, este TIC, entraría directamente a la negociación colectiva, es decir, perderíamos muchos derechos los trabajadores y trabajadoras que nos ha costado tanto conquistar. Por otro lado, tenemos la liberalización de los servicios públicos. El TIC persigue la total liberalización de todos los servicios públicos, abriendo a las grandes corporaciones, a las multinacionales, como he dicho antes, para entrada en Esmasa, a las empresas privadas, el acceso a las administraciones en todos los servicios, dejando de esta manera a los representantes de los ciudadanos elegidos democráticamente por el pueblo la nula capacidad de influir sobre las decisiones a adoptar en los servicios públicos. Además, se elimina la posibilidad de revertir estas privatizaciones que se vayan a realizar con lo que se llama el famoso efecto trinquete. El TIC entregaría a la administración privada la sanidad, la educación, pero sobre todo, y lo que más nos influye a nosotros aquí en el ámbito local, es en los servicios sociales, puesto que estos han sido declarados como una parte del mercado pendiente de liberalizar. Estamos en condiciones de afirmar que si hoy las ayudas sociales a las personas que están pasando muchas dificultades económicas son escasas, con la entrada en vigor de este tratado van a ser aún más inferiores y en algunos casos van a desaparecer. Os voy a leer un listado de competencias municipales que se verían amenazadas muy directamente con el TIC. Está la ordenación, gestión, ejecución, disciplina urbanística, promoción y gestión en viviendas, parques y jardines, pavimentación de las vías urbanas, protección del medio ambiente, muy importante, ahora tenemos competencias aquí a nivel local y pasarían a desaparecer, participación en la gestión de la atención primaria de la salud, suministro del agua, prestación de los servicios sociales y de promoción de reinserción social, participación en la programación de la enseñanza y cooperación con las administraciones educativas en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes, defensa de usuarios y consumidores, servicio de limpieza, como he dicho antes, con el masa de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y de aguas residuales. En fin, con esto quiero decir que nuestro papel en el municipio tenemos que pelear para que se llegue a implantar el TTIP en nuestro municipio. Nosotros, ¿dónde podemos incidir como administración local? Pues dentro de las pocas competencias que tenemos en materias que protejan a las personas, poniendo así la vida de la gente en el centro de las decisiones. Esto supone que los municipios están obligados a proteger los servicios sociales, económicos y medioambientales. Por ello, desde Ganar Alcorcón, lo que vamos a proponer en el siguiente pleno es que se declare municipio opuesto al TIC.
En muchos países europeos ya se han tomado medidas en contra de este tratado, países como Alemania, Austria, Reino Unido, Holanda, Italia, Bélgica o Francia cuentan con numerosos municipios que han presentado mociones en este sentido para oponerse a este acuerdo. También en España tenemos conocimiento de distintas ciudades, como puede ser Barcelona, Valladolid, Valencia o Sevilla, que también han presentado mociones en estos términos. Deciros aquí que en Alcorcón no vamos a poder presentar una moción directa sobre el TTIP, porque en Alcorcón tenemos un reglamento orgánico municipal que nos impide presentar mociones que no influyan directamente, que no tengan que ver con la corporación municipal, con el Ayuntamiento de Alcorcón. Nosotros consideramos que sí influye directamente, pero la mayoría de este ayuntamiento, que está en manos del Partido Popular, por desgracia, como todos y todas conocéis, consideran que no se puede presentar como moción, pero sí vamos a intentar que se trate en el Pleno como una resolución. Estamos intentando cambiar el ROM para que este tipo de mociones, ese tipo que sí que consideramos que nos influye a toda la ciudadanía, se puedan discutir plenamente en el ROM. Voy a dar paso a Enric, no me quiero entretener más porque vamos muy justo de tiempo, que nos va a contar económicamente. Gracias. Donc, comme on l'a déjà présenté, donc le TTIP présente une série de problèmes, effectivement. Como ya ha sido expuesto en la introducción, el TTIP presenta una serie de problemáticas qui apparaissent assez dangereux que parecen bastante peligrosas. Dans le domaine de la santé, de la protection de l'environnement, en el ámbito de la salud, de la educación, de la protección social. Maintenant, dans les négociations telles qu'on a pu les avoir en fait par un moyen détourné, puisqu'effectivement une partie des négociations sont secrètes. En cuanto a las negociaciones que se están llevando a cabo, como sabéis, son en gran parte secretos. Se están llevando negociaciones totalmente opacas. On voit que ça va encore prendre un certain temps, parce que dans les négociations, il y a encore des divergences entre les Américains et les Européens. Vemos que el camino va a ser largo, porque estas negociaciones van a tardar tiempo, ya que hay divergencias entre Estados Unidos y Europa. En revanche, il y a déjà un accord qui est occupé à être signé, qui a été normalement déjà conclu entre le Canada et l'Europe, et qui est occupé à être signé dans les différents parlements. Por el contrario, sí que hay un acuerdo que ya está negociado y que es entre Europa y Canadá, y que ese ya está listo para llevar a firma ante los distintos parlamentos. Et donc, on peut déjà le bloquer, et ça peut être déjà un indicateur en disant, ben voilà, si on refuse cet accord avec le Canada, il n'y a pas de raison de dire qu'on est d'accord avec l'accord avec les États-Unis. Y podríamos empezar ya trabajando para frenar este acuerdo, como indicando que si no queremos este acuerdo tampoco vamos a querer el TTIP cuando se negocie. Dans les accords actuellement en cours, on ne sait pas exactement ce qui va être obtenu, ce qui va être rejeté, etc. En las negociaciones del acuerdo que se están llevando a cabo, es que no sabemos exactamente qué se va a aprobar, qué va a ser rechazado, es que ignoramos totalmente este tema. Et donc moi ce que je vais présenter, c'est que même si on arrive, si les négociateurs européens arrivent à bloquer une série de demandes américaines, aunque los negociadores europeos consigan bloquear una gran parte de las solicitudes que está haciendo Estados Unidos, parce que dans les négociations, il apparaît effectivement que les Américains sont particulièrement agressifs. Porque al parecer los americanos en estas negociaciones son especialmente agresivos. Même si effectivement les négociateurs
négociateurs européens arrivent à bloquer ces demandes, Así que aunque los negociadores europeos consigan bloquear gran parte de estas demandas, de estas solicitudes, personnellement, il y a deux points qui me dérangent profondément dans l'accord de TTIP. personalmente hay dos puntos con los que no estoy para nada de acuerdo en este acuerdo, el TTIP. La première, c'est que ça va créer un marché commun de plus de 800 millions de consommateurs officiellement. La primera es que este acuerdo va a crear un mercado de consumidores de más de 800 millones. Et ça peut arriver jusqu'à même 1 milliard pour le Canada et le Mexique. Y esta cifra puede alcanzar el millar si contamos con Canadá y con México. Parce que le Canada, le Mexique et les États-Unis sont liés par un accord déjà de libre-échange. En français, ça s'appelle l'ALENA, donc l'accord de libre-échange nord-américain. En anglais, c'est NAFTA et en espagnol, je ne sais pas. Ya que Canadá, México y Estados Unidos ya están ligados y vinculados por un acuerdo que se llama la ALENA, en inglés NAFTA, que es el acuerdo de libre intercambio entre ellos. Son países que ya están vinculados. Ce marché est important parce que ça veut dire que globalement, on va avoir une concurrence renforcée entre toutes les industries, entre toutes les entreprises dans chaque industrie de plus en plus exacerbée. Esto quiere decir que la competitividad se va a incrementar y aquella entre las regiones para atraer inversiones hacia ellas. Y se va a incrementar muchísimo la competitividad entre ellas. Et donc ça a un effet à la fois pour la concurrence entre les régions et la concurrence entre les travailleurs d'une part, et ça a un autre effet sur la crise économique. Entonces esto tiene tres efectos. Uno entre las regiones, donde incrementa la competitividad, también entre los trabajadores, que también incrementa, y también sobre la crisis económica va a tener efecto. Sur la concurrence entre régions et travailleurs, ça veut dire que chaque région va de plus en plus essayer d'attirer les investissements chez lui et pas chez le voisin. Así que en cuanto a las regiones, cada región va a intentar atraer las inversiones hacia ella y que no vayan hacia el vecino. Et donc moi qui viens de Belgique, je sais ce que ça veut dire parce que en fait, dans l'industrie automobile, Yo que soy de Bélgica, sí que he visto esto, porque la industria automovilística, donc la Belgique a vu la fermeture presque coup sur coup de 3 usines importantes d'automobiles, donc chez Ford, Opel et partiellement chez Volkswagen. entonces Bélgica ha visto cerrar tres grandes fábricas automovilísticas, una detrás de otra, Ford, Opel y una parte de Volkswagen. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une concurrence à l'intérieur de chaque groupe et le groupe a décidé de fermer l'usine belge. Et malheureusement pour nous, peut-être heureusement pour vous, parce que c'est effectivement en général les Espagnols qui ont reçu la production. Y esta competitividad hizo que cerrara la fábrica belga y creo que la producción se desplazó a España. Et donc, s'il y a ce marché encore plus grand, ça veut dire que la concurrence entre usines va se jouer pas simplement entre usines européennes, mais elle va se jouer entre usines européennes et nord-américaines. Entonces, si este mercado se incrementa de tal manera, es que la competitividad ya no se lleva a cabo entre empresas europeas, se va a llevar a cabo entre empresas europeas entre ellas y también con las empresas nordamericanas. Et donc, les deux groupes, il y a déjà deux groupes que je vous ai cités, Ford et Opel. Opel, c'est General Motors, qui
sont évidemment américains et qui donc ont décidé à un moment donné, s'ils n'ont pas des usines en trop, et ce qui s'est passé en Belgique peut tout à fait se passer en Espagne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils disent on a une usine en trop et on va fermer l'usine espagnole. Entonces, en el caso de Ford, como he citado antes, que Ford es de General Motors, es una empresa americana, puede decidir perfectamente de un día para otro cerrar y cerrar una fábrica y moverla a otro, desplazarla a otro sitio. Et dans certains cas, ça veut dire la désertification complète d'une région. En algunos casos se puede producir la desertificación completa de una región. Donc en Belgique, la fermeture de l'usine de Ford, donc c'était à Genk, c'est une ville du Limbourg, fait en sorte que la principale usine de cette région a fermé, et donc c'est une catastrophe pour la région. En Bélgica, cuando cerró Ford, que estaba en Genk, que era la principal fábrica de toda esa región. Entonces, al cerrar, la devastación es bastante agresiva. Parce que, évidemment, il y a l'usine, il y a les sous-traitants, et puis il y a toute l'animation économique qui tourne autour de cette usine en termes de services, de fiscalité, et donc d'effets indirects qui se propagent. Si la grande usine, qui est la seule grande usine de la région, ferme, c'est tout qui s'effondre. Entonces, claro, al ser la gran fábrica principal, al cerrar, tienen un montón de servicios, de servicios fiscales, un montón de servicios indirectos que se los lleva con ella, desaparecen. Et donc l'exemple que je donne ici, un peu concret sur l'industrie automobile, ça peut être pour d'autres industries, d'autres investissements, d'autres multinationales. Y el ejemplo, por ejemplo, he puesto un ejemplo de la industria automovilística, pero esta competitividad, estos riesgos se aplican a todas las industrias donde se quieran meter. Et je suis sûr qu'en Espagne, comme dans d'autres régions d'Europe d'ailleurs, même d'autres régions en Amérique du Nord, elles dépendent souvent d'une multinationale. Et donc, si cette multinationale ferme, c'est la catastrophe pour la région. Y estoy seguro de que en España, y como pasa en América del Norte, hay regiones que dependen de una multinacional enorme, y si esa multinacional enorme decide cerrar, es una verdadera catástrofe para esa región. Et donc, ce que va faire le TTIP, c'est justement renforcer encore cette tendance. Entonces, precisamente, lo que va a hacer el TTIP es reforzar esa línea. Et donc ça, c'est déjà un point sur lequel je trouve que cet accord n'est pas acceptable. Entonces, este es un punto, un elemento del acuerdo por el cual lo considero totalmente inaceptable. Donc c'est un accord qui est fait dans l'intérêt de multinationales et donc dans l'intérêt que ces multinationales se jouent une concurrence de plus en plus féroce avec les effets désastreux sur les régions industriellement et socialement. El TTIP va a defender los intereses de las multinacionales y estableciendo una competitividad totalmente feroz y terrible, y eso puede causar un efecto devastador en las regiones. Et en même temps, ce phénomène va favoriser justement la crise économique. Al mismo tiempo, este fenómeno puede favorizar, motivar, fomentar la crisis económica. Et donc c'est tout à fait paradoxal parce que normalement on sort à peine d'une crise économique et qu'est-ce que proposent deux des plus grands acteurs économiques dans le monde, c'est-à-dire l'Union européenne et les États-Unis, c'est de mettre en place un mécanisme qui favorise en fait l'émergence des crises. Es totalmente paradójico porque acabamos de simplemente salir un poco de una crisis y los grandes actores económicos como Europa o Estados Unidos lo que quieren implementar es un mecanismo que precisamente provoca crisis. Alors pourquoi est-ce que ça accroît les possibilités de crise? Entonces, ¿por qué va a incrementar estas posibilidades de crisis?
Parce que le mécanisme de concurrence va faire en sorte que chaque entreprise dans chaque secteur va essayer d'investir de plus en plus pour produire de plus en plus et vendre de plus en plus. Va a incrementar la competitividad, lo primero, porque cada empresa, cada sector va a dedicarse a intentar conseguir lo máximo para ella y vender lo máximo para ella. Et pour battre les concurrents, il faut non seulement produire de plus en plus, mais il faut essayer de baisser les coûts. Y para aplastar a la competencia, lo que van a intentar no es solo vender cada vez más y hacerse cada vez más grandes, es abaratar totalmente los costes. Donc d'un côté, augmenter les capacités de production parce qu'il faut investir plus et donc produire plus, vendre plus et faire plus de profit de ce point de vue-là. Et de l'autre côté, baisser les coûts parce que justement, il y a le même souci, c'est-à-dire de gagner le plus possible et donc de faire en sorte que les coûts soient le plus bas et en particulier, évidemment, un des coûts les plus importants, c'est le coût salarial. Entonces, por un lado tenemos que las empresas van a tener que implementar la capacidad de producción, más productos, más ventas, más inversión en ellas mismas, y el segundo es bajar los costes para intentar ganar lo máximo para poder invertirlo en ellas mismas. Y entonces uno de estos costes efectivamente va a ser el salarial, el salario. D'un côté, vous favorisez les facteurs pour augmenter la production et de l'autre côté, vous réduisez les facteurs qui permettent la consommation. Entonces, por un lado, aumentar los factores que permitan incrementar la producción y por el otro, abaratar todos los costes. Et donc, ce que vous créez, c'est la surproduction. Y lo que se crea es la sobreproducción. C'est-à-dire que normalement, les entreprises vont être capables de produire plus de marchandises que les gens sont en capacité d'acheter. Y eso lo que nos da la sobreproducción es que las empresas van a producir más productos, más de lo que se puede consumir. Et donc, dans le système capitaliste, ça veut dire Y eso en el sistema capitalista quiere decir crisis. et donc, la crise peut apparaître dans le domaine financier. La crisis puede aparecer en el ámbito financiero Parce que justement, dans les cas de surproduction, puisqu'il y a un problème de demande, on va permettre plus facilement aux gens de s'endetter et des choses pareilles. porque en estos casos financieros, la crisis, en los casos de sobreproducción, lo que hacen es permitir que el trabajador se endeude. Et donc les phénomènes vont apparaître parce qu'à un moment donné, puisque l'endettement s'est élevé, les banques vont arrêter le crédit, ou bien sur les marchés boursiers, il y en a certains qui vont se dire oh là là, le marché boursier est occupé à s'élever au-delà des capacités réelles de l'économie, et donc il va y avoir un effondrement financier. Entonces, vamos a ver llegar estos fenómenos de endeudamiento y del mercado bursátil, y entonces de repente ya no dan créditos, y ahí es donde surge la crisis. Mais fondamentalement, c'est parce qu'il y a une surproduction qu'il y a une crise économique. Pero fundamentalmente, la crisis económica viene de la sobreproducción. Et donc ça, le TTIP va le favoriser. Y el TTIP va a fomentar totalmente este punto. Donc ça, c'est déjà un premier point sur lequel je m'oppose au TTIP. Y ese ya es el primer punto por el que estoy en contra del TTIP. Le deuxième point, c'est qu'il y a derrière le TTIP, et donc indépendamment, comme je dis, des choses qui sont tout à fait choquantes, Entonces, el segundo punto, voy a hablar ahora sobre el segundo punto por el que estoy en cuenta, y es que el TTIP tiene algunas características que chocan totalmente. c'est qu'il intervient après des années, presque une décennie, de blocage au sein de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. El acuerdo acontece tras unos 10 años de bloqueo por parte de la OMC, Organización Mundial de Comercio. Alors, qu'est-ce que c'est l'Organisation mondiale du commerce? C'est une organisation qui essaye de promouvoir le libre-échange et donc de supprimer toutes les barrières commerciales.
La OMC es una organización que intenta fomentar el libre intercambio de la producción. De nouveau, à l'avantage des multinationales et principalement évidemment des multinationales occidentales et japonaises. Y de nuevo a favor de las multinacionales, sobre todo las multinacionales occidentales y japonesas. Or, depuis une décennie, les pays, principalement les pays émergents, c'est-à-dire des pays du tiers-monde qui sont occupés à se développer, Desde hace unos 10 años, de estos están ocupando los grandes países emergentes, donc c'est ce qu'on appelle en général les BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et éventuellement Afrique du Sud. Brasil, Brésil, Russie, Rusia, Inde, India, Chine China, et celui qui s'est ajouté c'est l'Afrique du Sud. y se ha añadido se ha juntado a África del Sur. Donc ces pays-là ont des capacités de négocier au sein de l'OMC. Estos países ya tienen capacidad para negociar dentro de la OMC. Elles voient que ce processus de libération des échanges favorise tous les États-Unis, l'Europe Y perciben que estas negociaciones van a favorizar más bien a Estados Unidos y a Japón. et donc depuis 10 ans, elles bloquent pratiquement toutes les négociations. Y entonces desde hace 10 años estos países emergentes están bloqueando prácticamente todas las negociaciones. Donc ils font des moratoires sur l'extension de la libéralisation des services. Entonces van pidiendo moratorias, aplazamientos sobre estas negociaciones. Donc des blocages sur l'extension de l'ouverture aux investissements de capitaux étrangers. Entonces llevan a cabo bloqueos contra las inversiones de capital extranjero. Des blocages pour généraliser la propriété intellectuelle, donc qui favorise évidemment les multinationales occidentales. También bloqueo a las negociaciones y a los acuerdos que quieren un poco liberalizar la ley de propiedad intelectual a favor de las multinacionales, claro está. Et donc vous avez encore une organisation qui a toujours ses mécanismes judiciaires, puisqu'il y a toujours un tribunal des différends qui agit, mais en termes d'avancée dans la libéralisation des échanges, tout est bloqué. Entonces tenemos esta organización que tiene sus mecanismos judiciales para intentar avanzar, pero vemos que lo están bloqueando. Alors pour essayer de contourner ces blocages, l'Europe et les États-Unis ont commencé à faire toute une série d'accords bilatéraux. Entonces, para intentar desequilibrar este bloqueo, Europa y Estados Unidos están intentando hacer acuerdos bilaterales entre ellos. Donc ce sont des accords entre l'Union européenne ou les États-Unis avec un pays. Et dans ces accords-là, on essaye de mettre effectivement le plus de libre-échange possible. Y entonces en estos acuerdos intentan meter prácticamente todo lo que vaya a liberalizar el intercambio de productos y de servicios. Alors, comme ils considèrent que ça... On a très peu et donc, de toute façon, c'est principal. Donc, l'idée, c'est d'élargir ces mécanismes-là en faisant des accords multilatéraux. Entonces la idea es alargar estos mecanismos llevando a cabo acuerdos bilaterales entre ellos. Et donc il faut voir qu'en parallèle du TTIP, il y a un accord qui se fait et qui est déjà conclu là, au niveau pacifique, entre 12 pays du Pacifique. Entonces, de manera paralela al TTIP hay un acuerdo que ya se ha llevado a cabo entre 12 países del Pacífico. Et donc, ce qui est très important de noter, c'est que donc, aucun des pays des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, n'est partie prenante dans ces accords. Y lo que cabe destacar es que ninguno de los países del BRICS, China, Rusia, los países que hemos dicho antes, Brasil, no está de acuerdo con el tratado. Et sur le plan géopolitique, il y a encore plus important, c'est-à-dire que normalement,
dans la volonté des États-Unis, c'est d'essayer d'isoler la Chine. Y en el plano geopolítico, lo más importante a destacar es que la intención de Estados Unidos es intentar aislar a China. Donc la Chine est l'adversaire économique le plus important et politique aussi le plus important des États-Unis. Ya que China es el adversario económico y político también más importante de Estados Unidos. La Chine essaye de faire une alliance économique avec les pays d'Asie de l'Est. China está intentando hacer alianzas políticas con países de Asia del Este. Et donc pour contrer ça, les États-Unis utilisent le traité transpacifique. Y para intentar contrarrestar esto, los Estados Unidos están usando el Tratado del Pacífico. Mais il est clair que le traité transatlantique soutient la même visée, le même projet. Pero está claro que el Tratado transatlántico. Le traité, plutôt le TTIP, a le même objectif que le TTP, c'est-à-dire de renforcer, donc le TTIP va renforcer le Transpacifique. El TTIP va a reforzar este Tratado Transpacífico. Et donc va mettre l'Europe dans le jeu américain contre la Chine. Y va a intentar meter en Europa en este juego, en este intento de aislar a China. Alors qu'il n'y a aucune raison, normalement, que l'Europe fasse quelque chose de particulièrement contre la Chine. Y Europa no tiene ningún motivo para intentar aislar a China. Je pas dit ici que seulement on doit avoir des meilleures relations avec la Chine, mais contre, il n'y a pas de raison. Bueno, tampoco estoy diciendo que te va a tener las mejores relaciones con China, pero no, tampoco ir en contra. Et donc, je termine ici sur les 2 points. Voy a terminar con dos puntos, Sur 3 points. con tres. Le premier, c'est qu'il y a une idée derrière le TTIP qui peut apparaître, qui va être à mon avis un des arguments principaux des promoteurs, c'est l'uniformisation dans l'acceptation des produits qui doivent maintenant être homologués dans les différentes régions. Uno de los argumentos a favor de este acuerdo, según sus partidarios, creo que lo van a utilizar, es la unificación de las homologaciones de los productos. Donc on peut comprendre qu'effectivement, c'est un peu absurde de dire, voilà, je dois homologuer dans tel pays, puis je dois faire la même homologation dans un autre pays, etc. Et donc ce serait mieux effectivement d'avoir une seule homologation. Donc ça c'est le discours rationnel qui va être demandé. Entonces el discurso racional que se va a montar es que es absurdo, según sus partidarios, ¿no?, que las empresas tengan la obligación de procurarse autorizaciones por países, mientras que hay normativas que son muchas veces equivalentes y este argumento lo puedo entender. Et donc le principe qui est admis, ou qui est favorisé ici, c'est grosso modo, c'est la multinationale qui décide, grosso modo, le pays où elle va pouvoir homologuer son produit. Entonces, a grosso modo, va a ser la multinacional la que decida dónde va a poder homologar su producto. Alors que si nous étions dans un processus vraiment rationnel et logique, on dirait plutôt que les régulateurs se mettent entre eux et décident quelle est la meilleure législation en termes de protection de santé, de consommation, d'environnement, etc. Pero en ese caso, lo más razonable sería conseguir que los reguladores se sentaran juntos a tratar este tema y conseguir una mejora de la normativa. Et donc, alors, ce sont ces principes les plus élevés qui doivent être demandés aux multinationales. Et pas l'inverse. Habría que conseguir el reglamento más estricto y no al revés. Et pas les multinationales qui peuvent choisir quel est le pays où elles peuvent arranger les affaires le plus facilement. No que las multinacionales puedan elegir libremente en qué país pueden arreglar sus asuntos y homologaciones de productos. Le deuxième point qui semble acquis, mais ce n'est pas clair, la manière dont ça va se faire concrètement. El segundo punto, que no tenemos claro cómo se va a llevar a cabo concretamente, C'est qu'il va y avoir un tribunal judiciaire es que va a haber un tribunal judicial et qui va dire qu'éventuellement, en fonction des principes qui ont été adoptés dans le TTIP,
que va a decidir en función de los principios que van a ser adoptados en el TTIP. Eh bien, peut être contredit. Alors, c'est pas clair si directement les multinationales pourront agir contre les États. Y entonces esto pues no lo tenemos claro, pero no sabemos si las multinacionales van a poder interponer directamente sus demandas contra los estados. Mais néanmoins, ce sera, même si on passe encore par des États contre les États, ce sera quand même les intérêts des multinationales qui vont être opposés à des décisions d'État. Entonces lo que puede resultar de esto es que sean los intereses de las multinacionales frente a los intereses de estados. Et donc, de là, je conclus mon dernier point. Entonces voy a concluir mi último punto. C'est que effectivement cet accord est vraiment fait sur mesure pour les multinationales. Que efectivamente este acuerdo está totalmente hecho a medida para las multinacionales. Il est d'ailleurs soutenu principalement par, en général, tous les courants des multinationales. De hecho, está totalmente fomentado por las corrientes de las multinacionales. Et par les fédérations qui ont l'ambition d'exporter dans les autres régions. Y por las federaciones que tienen la ambición y la voluntad de exportar a otras regiones. Donc si on veut avoir un exemple d'un accord qui est basé sur des classes sociales, c'est-à-dire en faveur des multinationales, des patrons, des riches, etc., le TTIP est vraiment un exemple parfait. Y entonces, si el TTIP es un perfecto ejemplo de a quién va a beneficiar y a quién va a dañar. C'est vraiment un accord où on sacrifie à la fois l'environnement et les travailleurs à l'autel des multinationales. Así que es realmente un acuerdo en el que se va a sacrificar el medio ambiente y al trabajador en beneficio de la multinacional. Donc je conclue par là et je vous remercie pour votre attention. Y así concluyo y agradezco vuestra atención. Gracias, Enrique, sí. Y sobre todo muchas gracias también a la compañera, a la traductora, que está haciendo un gran trabajo, a Vanessa. Y, que me disculpe, Enrique, pero es que andamos muy justo de tiempo. El centro nos lo cierran a la 1:30, con lo cual ahora Urbán y Sol van a disponer algo menos de tiempo, porque lo que sí que nos gustaría es dejar un tiempo para el debate. Al finalizar las 3 ponencias vais a poder preguntar y debatir hasta que el tiempo nos dé. Así que ahora doy la palabra a Urbán. Muchas gracias. Lo que se está decidiendo va a tener graves consecuencias sobre nuestra vida cotidiana. Yo creo que es importante ver de dónde venimos. Yo creo que venimos, lo decía, bueno, lo ha dicho más o menos someramente el compañero, de que venimos de un momento desde la década de los 90, de lo que sería un proceso de liberalización generalizada de los servicios públicos, del comercio, de diferentes tratados que ya se han firmado y que sobre todo podemos ver sus consecuencias, o sea, el ALCA, por ejemplo, el NAFTA, lo que intentó ser la Ronda de Uruguay dentro de la OMC, lo que fue el GATS, una serie de acuerdos, la propia directiva Bolkestein, que al final no se llegó a aplicar, ¿no? Que nos suenan de algo, por lo menos, pero si a lo mejor si hablamos de Maastricht o si hablamos de otro tipo de acuerdos, nos va refrescando un poco más, ¿no? Pero muchas veces cuando hablamos de esto, como que no nos llega un poco lo que es, ¿no? O sea, todos estos nombres, todas estas siglas, al final, ¿qué suponen para nosotros? Porque el TTIP no viene solo. Si hablamos del TTIP, habría que hablar del CETA, habría que hablar del TISA, habría que hablar de otros acuerdos que vienen aparejados en este proceso justamente de intento de liberalización comercial y de inversiones, ¿no? Primero, yo creo que hay un elemento central que hay que decir. Cuando hablamos del TTIP,
muchas veces, o cuando criticamos el TTIP, se nos dice, es que estáis en contra del libre comercio. Y el libre comercio lo que ha traído ha sido libertad, prosperidad y mejoras sociales, ¿no? Bueno, no hay libertad y no hay comercio. Eso es lo primero que yo creo que tendríamos que decir. No es que estemos en contra del libre comercio, eso sería otro debate. Es que con el TTIP no vamos a tener libertad y no va a haber comercio. De hecho, lo que se está intentando favorecer es a unas oligarquías cada vez más concentradas, que lo que quieren es todo lo contrario a libre competencia. De hecho, lo que no quieren es competencia. Lo que quieren es seguir funcionando como hasta ahora, que es gobernar sin presentarse a elecciones y además teniéndolo ya directamente en un tratado que no se pueda tocar. ¿Por qué? Porque hay que entender que el TTIP no es un tratado comercial, ni siquiera es un mal tratado comercial. El TTIP realmente es un tratado fundacional de un nuevo modelo de gestión política, económica y social al servicio de las multinacionales y del poder corporativo. Y eso es lo primero que tenemos que ver, que no nos estamos enfrentando ni siquiera a lo que podría ser un mal acuerdo comercial. Es mucho más lo que estamos viendo, es mucho más. De hecho, cuando con la crisis económica, si os acordáis, al principio de la crisis había un señor, Sarkozy, que decía que ahora era el momento de crear un capitalismo con rostro humano. No sé si os acordáis de esa frase. Bueno, el rostro humano se les debió de pasar por el camino. De momento solo estamos viendo que desde la crisis lo que hemos visto es aumentar las agresiones hacia los derechos sociales y laborales adquiridos de la clase obrera con años y años de lucha. Lo que hemos visto ha sido un incremento de los ataques, no un intento justamente de ponerle un rostro humano al capitalismo, ni muchísimo menos. Se ha apretado el acelerador. Se ha apretado el acelerador de las reformas. Solo hay que ver informes, por ejemplo, como el que sacó hace poco Intermón Oxfam. Todos saben que Intermón Oxfam es una organización comunista considerada prácticamente clandestina, que se dedica a hacer informes contra el capitalismo, ¿no? Intermón Oxfam sacó un informe demoledor sobre cómo han aumentado las desigualdades en el mundo desde el inicio, desde el 2008 hasta ahora. Y cómo esas desigualdades tienen una relación directa con acuerdos de libre comercio o con supuestos acuerdos de libre comercio, con paraísos fiscales, nos suenan los paraísos fiscales, papeles de Panamá y demás, con la socialización de las pérdidas privadas que hemos hecho públicas y cómo 62 personas, ni siquiera ya familias, personas, tienen tanto dinero como 3.800 millones de personas en el mundo. O que 9 de cada 10 multinacionales, estas que van a ganar con el TTIP, estas que están diseñando el TTIP, tienen sede en paraísos fiscales. De hecho, con los papeles de Panamá, yo ayer publiqué un artículo justamente que decía una cosa muy clara, que es que para defraudar impuestos, ahora mismo, no hace falta irse a Panamá. Bueno, siempre se podía coger un tren e ir a Suiza o a Luxemburgo, pero ahora es mucho más fácil. Ahora bajas a la esquina, a tu banco, y el BBVA te lo gestiona, vamos. De hecho, el propio Soria lo ha dicho hace poco, que él no sabía nada, que se lo había gestionado todo el BBVA. Pero, claro, el problema es que hemos visto que los bancos europeos, muchos de ellos rescatados con dinero público, se han dedicado a blanquear y a estafar impuestos, que es uno de los elementos también que generan más desigualdad social en un sistema como el nuestro.
O hemos visto que esos bancos no solo estaban rescatados, sino que incluso estaban bajo el mecanismo de control bancario del Banco Central Europeo. Y aún así, ¿qué más da? Lo digo porque voy a todo esto de los bancos, porque por ejemplo con el TTIP y con lo que ha salido a raíz de las filtraciones, parece que esto va de que los americanos son muy malos, ¿no? Y que quieren extorsionar a la Unión Europea. Y que la Unión Europea, bueno, un poco como gato panza arriba, se intenta defender de los ataques norteamericanos. No es verdad. Esto es un acuerdo en donde los norteamericanos intentan liberalizar en ciertos sectores y la Unión Europea en otros. Y atacar de igual forma también a los derechos y a las clases trabajadoras norteamericanas, igual que los norteamericanos intentan hacer lo mismo aquí. ¿Por qué? Porque es un acuerdo entre multinacionales. Por ejemplo, si hemos visto que uno de los intereses de Estados Unidos es meter los transgénicos y rebajar parámetros de protección medioambiental, parámetros de protección alimenticia dentro de la Unión Europea, por ejemplo, todo el tema de las denominaciones de origen y demás, ¿qué es lo que quiere hacer la Unión Europea? ¿Qué le pide a Estados Unidos? La derogación justamente de la normativa bancaria que tienen los norteamericanos aplicadas a raíz de la crisis económica de Goldman Sachs, que generó mayor protección y mayor seguridad. ¿Y qué es lo que pretende justamente la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea, los bancos europeos, rebajar eso. ¿Por qué? Porque se dice que el TTIP se está haciendo llegando a acuerdos con la sociedad civil. Todavía se atreven a decir eso, bueno, la sociedad civil, no, con la sociedad, ¿no? El 90% de la sociedad consultada por los negociadores europeos del TTIP son grandes multinacionales o lobbies. Eso es lo que ellos entienden por sociedad en Europa. Y claro, ellos lo que están haciendo es hacer un acuerdo en torno a sus necesidades, a las necesidades de las grandes empresas, ni siquiera de las medianas y pequeñas empresas, sino de las grandes empresas. Y ahí se mete un elemento, yo creo que es fundamental, que es cómo se está negociando. Llevamos desde el 2013 negociando este acuerdo de forma clandestina. De hecho, nos hemos enterado por filtraciones. Nos estamos enterando por filtraciones. Oye, si el acuerdo es tan bueno, ¿por qué no lo publicitan? ¿No? ¿Por qué no es público? ¿Por qué no es transparente? De hecho, algunos expertos decían que era como una piñata, ¿no? Que cuando se abra nos vamos a encontrar una de sorpresas. Ese es el problema. Los eurodiputados, representantes públicos, tenemos que ir a una sala oscura sin poder meter un bolígrafo, sin poder meter hojas, sin poder meter un móvil. Y además tenemos que firmar una cosa que dice un contrato de confidencialidad, de lo que leamos ahí no lo podemos contar. Y ni siquiera estamos leyendo lo que ya se está acordando. De hecho, las filtraciones que se han sacado ahora ya son de documentos consolidados, donde vemos las diferentes posiciones. Yo, justo el apartado 16 del texto, yo creo que es uno de los más interesantes, porque ahí es donde se ven justamente las contradicciones. Lo digo por si está público, lo podéis leer. Yo creo que es uno de los elementos por donde se está viendo las contradicciones de esta negociación más fuerte, ¿no? Con lo cual, de hecho, alguna gente me dice, bueno, ¿y quién manda entonces en Europa, no? Pues vuelvo a repetir, yo creo que está claro. Mira, tú cuando entras al Parlamento Europeo, por la entrada de honor, lo primero que hay es un árbol. Y vas al árbol, miras la placa y pone de la patronal de los lobbies para el Parlamento Europeo. Vale. Ya se sabe quién manda en ese Parlamento.
De hecho, ellos pueden entrar a sitios de la Comisión donde nosotros los eurodiputados, evidentemente, no podemos entrar. ¿En qué estamos? ¿Qué son los 3 pilares del TTIP sobre los que se está negociando? El primer pilar es el del acceso al mercado, en donde lo que se intenta, como todo tratado de libre comercio, es intentar eliminar supuestamente los escollos para el comercio, en donde sobre todo rebajar aranceles que ya eran muy bajos. O sea, realmente no es un problema de aranceles justamente lo que estábamos hablando, ¿no? De hecho, bueno, lo que os hablaba antes, la Unión Europea presiona a través de Alemania para bajar los aranceles ya muy bajos de por sí la industria automovilística, y Estados Unidos presiona para bajar los aranceles en elementos tan fundamentales como la agricultura y acceso a materias primas, ¿no? Pero yo creo que realmente no es una cuestión de aranceles este pilar, sino es de la desregulación de los servicios, que tiene repercusiones sobre todo en la protección de derechos a los consumidores y trabajadores, y además de los cuestionamientos de los servicios públicos tal como los conocemos en Europa, que yo creo que es un elemento central. En este sentido, en este pilar, lo que se ha pedido es justamente a los Estados europeos que elaboren una lista de sectores que quieran proteger, situándolos fuera de las propias negociaciones del TTIP. Una lista negra. Eso se ha pedido a los Estados. Luego se negociará, pero se ha pedido a los Estados. ¿Sabéis cuál es el Estado que menos está metiendo sectores en esa lista negra? La habéis adivinado. El nuestro. De hecho, a lo mejor no sabemos si es porque está en funciones y no quiere interferir. B, porque no se había enterado de que se podía hacer, ¿no? O C, porque no se había enterado y cuando se ha enterado ha dicho, bueno, total. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo, pero por ejemplo Francia sí que está metiendo elementos centrales dentro de esa lista negra, por lo menos para lo que son sus intereses. Por sus intereses sobre todo en elementos como terrenos agrícolas, granjas, pero más de la mitad de los Estados miembros están metiendo restricciones y nosotros no estamos aportando ni siquiera en esas mínimas restricciones de lista negra. Lo digo para que más o menos nos hagamos la idea. Mientras, ese mismo gobierno en funciones que no está metiendo elementos para negociar en la lista negra, para apartarlos de la negociación, sí que está dispuesta y está firmando el CETA, que es el acuerdo similar, parecido, para más o menos orientarnos, al TTIP, pero con Canadá. Y que puede ser, de cara a poder aprobarlo en septiembre, la puerta de entrada para el propio TTIP en el caso de que lo tiremos para atrás. Por eso es tan importante poner ahora mismo también no solo la lupa sobre el TTIP, sino también sobre el CETA, porque empieza a haber muchas regiones europeas que se empiezan a declarar en contra de firmar el CETA. Y es un acuerdo mixto, o sea, que tiene que llegar con el acuerdo también de los Estados miembros y del Parlamento, Parlamento Europeo. Por eso es muy importante ahora presionar y dar difusión a justamente el CETA. El segundo pilar, la cooperación reguladora. Cooperación reguladora. Lo que viene fundamentalmente es a desregular. Más que a regular, es a desregular. Desregular a la baja derechos sociales, derechos laborales. Por ejemplo, Estados Unidos no tiene ni siquiera los 6 acuerdos de la OIT firmados en temas de derechos laborales, mientras que los 28 países miembros de la Unión Europea sí. Con lo cual, regular sería a la baja, como lo hemos visto también en otros procesos europeos, o sea que esto no es solo con Estados Unidos. De hecho, en el proceso de Bolonia vimos que regular títulos, regular acuerdos y demás a nivel europeo en títulos universitarios era a la baja. Nunca nos equiparábamos a los más altos. Siempre lo que hacemos es equipararnos justamente a los más bajos. Esto tiene implicaciones durísimas en términos democráticos y constitucionales. En cierta medida,
estamos privatizando la forma de tomar decisiones. Muchas de las cosas que se vayan a acordar luego serán muy complicadas poder revocarlas, aunque tuviéramos una mayoría absoluta en el propio Parlamento español. Estamos privatizando esa toma de decisiones y es un elemento central que nos lleva al tercer pilar, que es el tema de las normas, y sobre todo cuando hablan de normas, hablan de proteger los derechos de los inversores extranjeros. Con esos, que eso sí que ha salido más, ¿no? Esos acuerdos, esos tribunales extrajudiciales para que las empresas puedan defender sus intereses y pueda haber como garantía jurídica. Ellos hablan de tener garantía jurídica. ¿Qué significa tener garantía jurídica? Esos tribunales primero ya existen. No es una invención. Ya existen y los diferentes tratados comerciales bilaterales los suelen tener. Eso no significa que sea bueno. Pero para que nos pongamos un ejemplo. Tratado de Libre Comercio Francia-Canadá. Canadá, como sabéis, es uno de los mayores productores y exportadores de amianto. Aunque tiene prohibido la utilización del amianto en su territorio. Es curioso, ¿eh? O sea, él lo produce, lo exporta, pero no se puede utilizar. Normalmente África es la mayoría. Los países europeos tenemos prohibido, gracias a una lucha de las y los trabajadores en temas de seguridad laboral, de años se prohibió la utilización del amianto, que es un gran aislante, en temas constructivos. Francia prohibió la entrada de un barco de amianto canadiense en su territorio. Fue denunciada por la empresa ante un tribunal extrajudicial que le dio la razón a la empresa y el amianto tenía que entrar. Porque no podía haber trabas ni restricciones al comercio. El problema es que las trabas y las restricciones se llaman vidas, se llama salud, se llaman derechos, se llama protección del medio ambiente, el fracking. Si ahora mismo nos declaráramos como territorio fuera de fracking, como ha pasado con más de 7 comunidades autónomas en el Estado español, por ejemplo, una empresa que quisiera explotar fracking en nuestro territorio nos podría denunciar a este tipo de tribunales. Eso es uno de los elementos que para nosotros es fundamental, además, en esta crítica al TTIP, que vuelvo a repetir, no es un tratado ni libre ni para el comercio, sino para aumentar el poder corporativo de una oligarquía norteamericana y de una oligarquía europea. Eso es a lo que nos estamos enfrentando justamente ahora. Y para terminar, ¿qué podemos hacer? Bueno, evidentemente que se conozca. Yo creo que es uno de los elementos centrales. De hecho, Susan George decía que el TTIP es como un vampiro, ¿no? Que te chupa la sangre. Que nos está chupando la sangre. ¿Y cómo se acaba con los vampiros? Bueno, con una estaca o que le dé la luz. Pues creo que es fundamental que la gente sepa a lo que nos estamos enfrentando. Que en esa sala oscura, donde no podemos meter ni siquiera un móvil, o no podemos contar lo que se lee ahí, que desaparezca. Que la gente lo pueda ver, que la gente lo pueda conocer, y pueda haber un debate público real de a lo que nos estamos enfrentando y a quién beneficia realmente este tipo de acuerdos. No solo el TTIP, sino también el CETA. Y eso solo lo podemos hacer con charlas como esta, con movilizaciones, con movimiento popular. Mira, solo ha habido una votación en el Parlamento Europeo que la tuvieron que postergar. ¿Por qué? Porque en el Parlamento Europeo funciona una cosa que se llama Gran Coalición, que es lo que quieren que funcione en España en la segunda vuelta de las elecciones. De hecho, el Partido Socialista y el Partido Popular votan el 90% de las cosas juntos. Lo digo porque aquí parece que se pelean. No, es mentira. Ciudadanos también está en ese 90% de cosas que votan conjuntas. Siempre. González Pons, hace una semana, en los desayunos de Televisión Española, dijo: yo no sé por qué aquí
se hace este teatro? Si nosotros nos ponemos de acuerdo en un 90% de las cosas en Europa y nos va estupendamente. Claro, les va estupendamente como mayordomos de esas grandes multinacionales para las que están legislando. Pero nosotros, el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, en donde está Izquierda Unida y está Podemos, y los verdes, no sumamos más de 100 y poco diputados. Insuficiente para poder frenar en el Parlamento Europeo el TTIP. Pero aún así, la primera votación la tuvieron que parar. ¿Por qué? Porque hubo 250.000 personas en Berlín, porque hubo movilizaciones en Francia, porque hubo movilizaciones en Holanda, porque hubo movilizaciones en Austria, en Bélgica, y muchos diputados socialistas y muchas diputadas liberales se negaban a votar juntos en la gran coalición. Y eso no era por un gran trabajo de los 103 diputados de la Izquierda Unitaria Europea y de los Verdes, sino porque había presión por abajo. Y cuando tienen presión por abajo, les tiemblan las piernas. Y les cuesta más legislar contra la gente porque luego les tienen que mirar a la cara. Y eso es lo que nos toca. ¿Para qué? Acabar con el vampiro del TTIP, la luz, que se sepa lo que hay, debate público y movilización. Y os digo que vamos a enterrar este acuerdo. Os recomiendo un dossier que ha salido en el diagonal de esta quincena sobre las negociaciones del TTIP, CETA y TISA, y también en el Le Monde Diplomatique también de esta semana hay un buen acuerdo justamente sobre el tema del libre comercio y las connotaciones que tienen en este sentido. Leer, difundir, hablar, discutir en cada calle, en cada plaza, en cada centro de trabajo y abajo. A mí me gustaría empezar diciendo que lo que es el TTIP para mí es una de las razones, uno de los pilares para que se haya dado y se esté dando de cara al próximo 26 de junio esto de la confluencia y de la coalición. ¿Por qué? Pues porque desde Bruselas lo que se nos está imponiendo con este tratado, que como ya han comentado mis compañeros, no viene solo, es uno entre varios. Miguel ha hablado del CETA, del tratado con Canadá, pero también está el TISA, que es un tratado de más de 50 países para liberalizar completamente los servicios. Y cuando hablamos servicios, pues siempre podemos añadirle la coletilla de servicios públicos, ¿no? Realmente todo esto se corresponde con una batalla que está dando el gran capital, ¿no? para en los coletazos de esta crisis pues poder colonizar todo lo que quede. Lo llamaba Harvey, o por lo menos a mí me gusta utilizar ese término porque creo que se corresponde muy bien con lo que estamos viviendo, acumulación por desposesión. ¿Qué significa esto? Pues que todos los sitios, todas las cosas, todos los derechos que estaban fuera del mercado, en un momento como este, que como muy bien ha explicado Henry, hay un problema para acumular beneficios, para sostener al capitalismo, pues se convierten en nicho de negocio y en una manera que tiene el capital privado de volver a recuperar esos grandes beneficios, ¿no? Entonces, desde Europa, por un lado están los tratados comerciales, pero la distopía completa que nos plantea la Unión Europea y la Comisión para 2020, que además lo fechaban como por ahí, ¿no? Para tenerla al completo, para mí tiene tres patas. Por un lado, estos tratados, ya digo, que son varios. Por otro lado, la Unión de Mercado de Capitales, que es la liberalización completa del mercado de capitales en Europa. Y por otro lado, la Unión Energética. Si todo esto se llega a ejecutar de aquí a 2020, que es cuando ellos querían,
Pues para que, como tenemos poco tiempo y no me puedo extender mucho en grandes florituras, os diré que a España no la va a conocer ni la madre que la parió en ese plazo de tiempo. Porque destrozará nuestra forma de convivencia. Ahora mismo sabemos que tenemos pocos derechos, que además se nos han ido robando cada vez más en los últimos 4 años de gobierno del PP, tanto los laborales como los sociales, como los derechos básicos, ¿no?, y democráticos. Bueno, pues eso puede parecernos casi una broma, teniendo en cuenta a qué nos llevaría todo esto, ¿no?, qué produciría en nuestra convivencia todo esto. Hoy la cuestión era saber qué es esto de un tratado de libre comercio e inversión, ¿no? Porque ya os digo que en realidad lo que produce es que haya una especie de lex mercatoria por encima de cualquier otra ley que rija, sea la Constitución nacional de un país, sea los propios tratados de la Unión Europea, sea los reglamentos municipales del municipio. Y siempre desde esa gran ley que se pone por encima van a poder amonestarnos, multarnos y hacernos al final obedecer o legislar en función de si estamos o no dentro de los términos del acuerdo. ¿Y qué son esos acuerdos? La verdad es que tratados han existido desde siempre. De hecho, casi siempre, es lo que son ahora, o no han dejado de ser nunca, han sido una cuestión de poder. Tratados había desde los romanos con los cartagineses, una vez que se gana una guerra y se decide quién puede comerciar con quién. Es verdad que en los años 90, sobre todo, se produce una agudización cuando el capital se da cuenta de que con esto tarda mucho tiempo, con el tema de la OMC, que también lo ha explicado antes Enrique, la Organización Mundial del Comercio, y empieza a ver que puede negociar de tú a tú entre un país grande y otros chiquititos, ¿no?, imponiendo una serie de condiciones y consiguiendo muchísimos más beneficios, porque si como lo hace así entre dos, digamos, a puerta cerrada y en petit comité, pues al final lo que consigue es imponer muchas más condiciones ventajosas para el que tiene el gran poder. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el cambio con estos tratados de última generación como el TTIP, el CETA y el TISA? Pues la diferencia es que los bloques son mucho mayores. Y la diferencia es que, como también ha contado Miguel, no hay un país vencedor y un país perdedor claro, como pasaba antes, sino que los que ganan son los mismos y los que pierden son todas las ciudadanías, toda la clase trabajadora a ambos lados del Atlántico, porque los derechos nos los roban a todos. Y es verdad que hay muchas cuestiones geoestratégicas sobre cómo está la distribución de poder, las potencias emergentes y demás, pero estoy completamente de acuerdo con Miguel en que quien aquí realmente está ganando no es Estados Unidos o la Unión Europea. Esto está hecho única y exclusivamente para el interés de las grandes corporaciones transnacionales. ¿Y cómo funciona? Y doy 3 pinceladas porque vamos fatal de tiempo. Pues funciona de la siguiente manera. Yo diría que tiene un mecanismo y 2 instituciones perversas. El mecanismo, aquí caemos en el reino del eufemismo, o sea, ninguna de las palabras que utilizan dice lo que nosotros entenderíamos que quiere decir, ¿no? Pues hay un mecanismo que se llama armonización normativa. Qué bonito, ¿no? Lo de armonizar, pues siempre suena bien. Bueno, pues en realidad quiere decir que para cualquier ley que rija a ambos lados del Atlántico, como serán diferentes, siempre se van a quedar con la que menos obstáculos supongan para la acumulación de capital por parte de las grandes corporaciones transnacionales. Y qué curioso que siempre esa se corresponderá a la más lesiva para la sociedad, es decir, la que nos deje con menos derechos, la que medioambientalmente sea más permisiva, la que, en fin, nos perjudique mucho más a todos y todas, ¿no? Así es como funciona. Son miles de páginas lo que tiene un tratado como este, pero en realidad en esas miles de páginas lo que hace es actuar como un rodillo sin parar este mecanismo. Por eso uno de los pósters que hacíamos desde el principio de la campaña era con una pisonadora, ¿no?, que es realmente lo que significa esto. Y después,
También se ha hablado, han hablado tanto Enrique como Miguel, del ISDS, el mecanismo de resolución de controversias entre inversor y Estado. Vamos a ver, esto de lo que va realmente no es ni de los aranceles ni de nada por el estilo, es de eso que os he dicho que van a hacer con todas las normas, ¿no? Pero para cerrar todavía que esto sea más perverso, establecen unos tribunales arbitrales, lo ha explicado Miguel también, privados, compuestos por 3 abogados de solamente 5 o 6 prestigiosos bufetes de todo el mundo, que dicen que son independientes, porque no pertenecen a ningún Estado, pero fijaros qué independiente puede ser una persona que llega a ganar hasta $1 millón por cada juicio en el que interviene, ¿no? Cada juicio que se tiene aquí, independientemente de que te declaren como Estado culpable o inocente, te va a costar unos $8 millones, que van a pagar, por supuesto, con el dinero de todos y todas las contribuyentes de este país, ¿no? Y os contaré una historia que además no es muy conocida, pero que no hay por qué dar cuenta de esto, no hay publicidad, no se sabe, tenemos que rascar muchísimo desde el activismo para llegar a enterarnos de cuáles son los juicios que le han puesto a cada país. Pues mirad, el año pasado el país más demandado de toda Europa fue España. No tenemos ni idea de cuántos llegaron a ser los miles de millones que España ha tenido que pagar, pero para que veáis hasta dónde puede ser esto de perverso, precisamente se apeló a un tratado internacional que es la Carta de la Energía, y lo que hicieron fue tener que poner dinero, vamos, que pagar a todos los inversores internacionales que habían invertido en energía solar, ¿no? Con la ley que aprobó el PP. Sin embargo, todos los inversores nacionales lo que hicieron fue arruinarse porque ellos no pueden demandar a un Estado a través de uno de estos tribunales, ¿no? Independientemente de que tengan los 8 millones o no, que eso también es una dificultad, como veréis, añadida. O sea, esto rompe con toda la legalidad internacional, con la igualdad ante la ley. O sea, es completamente una locura, pero no se queda ahí todo esto, sino que además en el TTIP hay, digamos, un organismo que es completamente nuevo en la gente que lleva luchando contra el libre comercio desde hace mucho tiempo, porque tratados que tengan cláusulas como estas que permitan a los inversores, los estados no lo pueden utilizar, demandar, hay más de 3.000 en este momento por el mundo. O sea, esto se ha convertido en una red, en una tela de araña que va por encima de las legislaciones que pensamos que son la legalidad real. La legalidad real en este momento la están imponiendo las grandes corporaciones transnacionales. Y como os decía, y con esto acabo de contar esto, realmente no se quedan ahí, sino que intentan implantar algo que se llamaría el Comité de Cooperación Reguladora, que ya lo tenían pensado desde diciembre de 2013, donde se establece, digamos, una mesa previa donde se van a sentar los representantes de las grandes industrias, de los grandes lobbies, la farmacéutica, la armamentística, la agroalimentaria, y van a dar el visto bueno a cualquier ley antes de que siquiera se presente en cada Parlamento nacional. Y si se ve que esa ley, como se deberían hacer los estudios de impacto medioambiental, ¿no? Pues serían estudios de impacto sobre los beneficios de los inversores, que harían que esas leyes ni siquiera se llegasen a debatir en ningún sitio si en esa mesa, compuesta por los grandes lobbies fundamentalmente, se decide que son lesivos para la acumulación de capital. Con lo cual, en lo que estaríamos no es solamente que sea malo para el medio ambiente, para los ciudadanos, para nuestros derechos, es que nos podemos olvidar de eso que llamaban democracia, que ya está bastante enfermita, porque esto convertiría cualquier sistema democrático en una pantomima y en una cáscara vacía. Como os decía, para mí, la lucha contra todo esto forma parte fundamental del porqué de ir juntos y del porqué de plantar cara, porque en este momento, como de manera institucional, los únicos que están plantándose verdaderamente contra esto es el grupo de la izquierda europea, ¿no? Y en el grupo de la izquierda europea, como ha contado Miguel, estamos trabajando conjuntamente. Y como el resto de cosas que queremos hacer, si se aprueba esto,
no se van a poder hacer, creo que debemos ir empezando por neutralizar lo que nos impedirá mejorar la vida de la gente. Y bueno, yo me uno a la petición de que la presión debe estar en la calle y de que, además, lo que debemos intentar es que desde dentro de las instituciones seamos no los adoradores, sino los portavoces y los amplificadores de esa movilización popular. Y con esto acabo. Muchas gracias. Yo creo que por la falta de tiempo nos hemos dejado también un tema en el tintero que es de suma importancia, que es la pérdida de derechos que vamos a sufrir todas las mujeres con la entrada de este TIC. Va a ser pérdida de derechos laborales, pérdida de derechos de igualdad, de derechos, con lo cual creo que las mujeres además tenemos que dar una doble batalla para que este TIC no se implante en nuestro país. Ahora vamos a abrir un turno de debate donde podamos debatir y preguntar. Tenemos poco tiempo, como sabéis, tenemos unos 10 minutos, así que vamos a intentar pedirnos a él. Muchas gracias. Empezamos con el compañero del fondo.